¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores que tiene de todo. Es un programa netamente relacionado con las elecciones, las PASOs en principio y después la de octubre. En el programa de hoy vamos a tener de todo, así que quédese ahí. Ahí vemos unos avances, ¿no? Va a estar Martín Joffre, el hombre de 3 de febrero, del masismo, de un país. Va a estar también de la localidad de Morón el señor Hernán Sabatella, primer candidato del Unidad Ciudadana, el kirchnerismo. Y por si faltara algo, nos va a acompañar también el hombre de Hurlingham. Estoy hablando de Lucas Delfino, uno de los hombres de Cambiemos que va a competir porque tiene paso Cambiemos en ese distrito, ¿no? Todo eso en un ratito nomás, ¿no? También hay que decir que en la semana esta que acaba de terminar la dinámica electoral no solo tiene que ver con este programa, sino también con los distintos distritos que reciben de manera permanente la visita de las distintas figuras. De hecho, 3 de febrero tuvo visitas por doquier, ¿no? Estuvo el presidente en la zona de Villa Bosch y en la zona del Metrobús, ahí en lo que tiene que ver con la zona norte, antiguamente llamado el fondo del distrito, y también estuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ahí en el CEDEM número 2, entregando algunas escrituras a algunos beneficiarios que le otorga el propio y el mismísimo gobierno de la provincia de Buenos Aires. También hubo otras visitas, como en este caso en Caseros, del propio Juan Carlos Juárez, el Margarito, si se quiere, ¿no? Uno de los hombres más referenciales de Stolbizer en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y un hombre que sabe mucho de lo que tiene que ver con lo previsional, con las jubilaciones, que según él manifiesta, hoy están en una situación crítica. Todo ese sector, el sector de jubilados, está pasando no por su mejor momento, sencillamente por una baja jubilación y por los incrementos en lo que tiene que ver con remedios de manera permanente. Estuvo en 3 de febrero, lo trajo el actual concejal Federico Ferreira en una especie de ágape frente a la municipalidad en un bar de esa localidad, y estuvimos ahí, le preguntábamos acerca de la dinámica electoral. El hombre nos manifestaba lo siguiente, y ahí nomás nos metemos de lleno en el programa del día de hoy. Nosotros en principio es la herramienta legislativa que es la directa, porque tiene que pasar por el Congreso de la Nación esta modificación, pero no descartamos ningún tipo de acción en el ámbito de la justicia, como lo hicimos con las pensiones para los discapacitados, que no solo nos presentamos a la Justicia Nacional, sino que fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar por esta situación, porque lo que el gobierno manifestó que era un error fue una decisión clara y contundente en términos políticos y administrativos. ¿Por qué? Porque la presentación del amparo que hicimos desde un país salió favorable a los discapacitados y el gobierno automáticamente apeló la medida, con lo cual lo que ellos manifestaban como un error es una decisión. Un poco el eje de la campaña son estos temas sociales. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Hoy estuvo caminando por zona norte también, por hablar un poquito sobre la campaña. Y la verdad que la respuesta de la gente es muy importante. En San Isidro, en Martínez, en Alvear y Santa Fe nos encontramos con un joven con su hijo Aupa pidiendo conseguir un trabajo, porque me dijo: no me gusta andar mendigando para poder sostener a mi familia y quiero mandar a mis hijos como corresponde. Estamos hablando en las zonas más ricas del país. Eso muestra, digamos, que la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de la capacidad adquisitiva, los jubilados, casi el 60% de los jubilados cobran la mitad de lo que necesitan para vivir, que el 75% de los jubilados cobran menos de 10.000 pesos, y que además desde la obra social le ha quitado prácticamente la cobertura del 100% a una gran cantidad de jubilados y pensionados. Digamos que estamos en una situación desde el punto de vista social muy comprometida. Si a eso le sumamos los números de la macroeconomía y el movimiento del mercado bursátil, estamos en serios problemas económicos. Estamos a casi 20 días de la elección PASO, y ya las encuestas empiezan a decir que no hay una polarización, al menos como la que pretendía el gobierno, y también hay como una idea de que la
la fuerza de un país, ya no estaría en ese tan mentado tercer lugar, sino que alguna encuesta lo dan segundo. Digamos, ¿qué expectativas tiene usted y qué le genera la elección de la PASO de agosto? Nosotros las expectativas que tenemos, en primer lugar, que la sociedad en su conjunto interprete, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que hay que movilizarse el día 13 a votar en contra de quienes no cumplieron en este año y medio con lo que prometieron en una campaña, y en entender claramente que quienes generaron los problemas no pueden ser parte de la solución. Entonces, desde ese lugar nosotros creemos que tenemos una buena posición, porque hay un equipo que acompaña a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer, y además hay propuestas concretas. Yo lo vivía por estos días en distintos distritos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, cuando vamos con la instalación de la alerta de Buenos Aires y las alarmas que ayudan, que es un elemento más, una herramienta más que ayuda a la protección en materia de seguridad de los vecinos. La avidez, el interés que demuestran los vecinos muestra claramente que están abandonados a su suerte por el gobierno provincial y por el gobierno nacional y también por los municipios. Bueno, ahí se escuchaba un Juan Carlos Juárez que era bastante apocalíptico, si se quiere, en función de lo que tiene que ver con un sector que no se habla mucho, ¿no? Que es el sector de la tercera edad, un sector que está marginado, que hay mucha gente, muchos jubilados que cobran la mínima, y también es ese sector que concentra muchos gastos, porque tiene que ver con los remedios que suben de manera permanente, y por último la frutilla de la torta, en donde dicen que tienen en carpeta la posibilidad de extender la edad de jubilación. Algo medio que, qué sé yo, que hace un poquito de ruido por donde se lo vea, ¿no? Bastante crítico a las políticas del gobierno. Juárez, que se encolumna dentro de lo que es un país, el masismo, y bueno, anduvo ahí por 3 de febrero. También estaba en esa noche no solo el anfitrión Federico Ferreira, sino el primer candidato por la lista de Un País de 3 de febrero. Estoy hablando del señor Martín Joffre. Me acompaña. Buenas noches, gracias por venir. Nada, escuchaba lo que manifestaba Juárez y es bastante apocalíptico, y yo sigo insistiendo en algo que me pasa a menudo, que escuchás distintas versiones y todas tienen razón, digamos, o al menos todas son tan confusas que terminan teniendo razón o no teniéndola. ¿Vos qué mirada tenés de esta situación? Bueno, me parece que apocalíptico es lo que está viviendo, lo que están viviendo los jubilados, con una mínima de entre 6.500 pesos, alrededor de 6.500 pesos, que no se puede vivir de la manera en la que está viviendo. El PAMI atiende cada vez peor, los medicamentos, hay muchos medicamentos que ya no se le dan. Realmente nosotros vemos que está muy mal la situación de los jubilados, y bueno, esperamos que este gobierno en algún momento... Martín, ustedes lograron, sí, ustedes en 3 de febrero lograron una lista de unidad, digamos, después de varias idas y vueltas, digamos. ¿Qué mirada tenés, no solo de 3 de febrero, sino de la situación tanto a nivel provincial como nacional? Digo, en función de la gestión de Cambiemos, tanto en la provincia como en el país, ¿no? La visión que yo tengo es que me parece que la gente puso mucha expectativa en un cambio que se promocionó durante una campaña prometiendo distintas cuestiones, y que hoy ese cambio realmente no ha llegado de la manera en la que la sociedad esperaba. La sociedad está un poco, diría yo, bastante desilusionada con Cambiemos. A veces en lo distrital yo veo que quizás manifiestan buenas intenciones, pero después del dicho al hecho hay mucha distancia. Y en lo provincial veo bastante parecido. Bueno, en lo provincial ellos manifiestan que están haciendo obras como antes no se habían hecho en la provincia de Buenos Aires, por decirte un ejemplo, que están combatiendo el narcotráfico o al menos la delincuencia como antes tampoco se había hecho. Digo, a eso manifiesto yo las campanas, ¿no? Digamos, cómo se van entrecruzando y cómo la gente percibe del otro lado del mensaje, ¿no? Sin ninguna duda, en este último tiempo han dado algunos golpes fuertes al narcotráfico, pero en los barrios hay mucho por hacer.
Hay barrios donde se está instalando muy fuerte también el narcotráfico, en barrios de aquí del conurbano, donde realmente tienen que rever las políticas de lucha contra el narcotráfico, sectorizarlas, pelear desde los distritos también, por supuesto con la policía y con las distintas fuerzas de seguridad que se necesitan para combatir el narcotráfico. Vos sos una persona que al menos te inquieta demasiado, o al menos tenés un laburo en función de lo que es el tema de inseguridad. ¿Ves que van por el camino correcto? No es el camino por el que yo andaría con el tema de seguridad con respecto al distrito. Esto lo he hablado varias veces, tanto con el intendente como con el secretario de seguridad. Primero, que vamos avanzando de una manera muy lenta en la inversión de tecnología, en la creación del COM. Llevamos casi 2 años y seguimos teniendo el mismo COM con respecto a en donde está el lugar. Pero no y está todo. el nuevo, digamos, ahí en Santos Vega. No, pero todavía no. ¿No está? No está, todavía no está. Pero... Se anunció a fin de año que para marzo, entre junio, va a estar terminando la primera etapa que todavía no se ha culminado. Y me parece que las inversiones van demasiado lento. Va casi la mitad de la gestión del nuevo intendente y todavía no tenemos un nuevo COM. Y después en lo que hace a la decisión política de combatir la delincuencia, a las formas, me parece que no están detrás del trabajo como hay que estar, que no son de la forma operativa, por lo menos en la que uno sería, ¿no? En lo que uno cree que hay que hacer en materia de seguridad. Realmente tenemos una visión bastante distinta. ¿Cuál es la piedra en el zapato que tiene Valenzuela en 3 de febrero? La inseguridad, sin ninguna duda. ¿Sí? Después en lo demás, ¿tiene críticas, digamos, o no? Después todo lo demás, uno puede, tanto el vecino como uno que es oposición, le puede criticar las formas, los tiempos, el establecer las prioridades, pero son cuestiones que de una manera u otra el intendente puede ir llevando adelante. La inseguridad es una problemática del día a día, es una inseguridad que es una problemática que si no la tratás a tiempo puede llevarse de vida a los vecinos. Y después me parece que la otra piedra que tiene en el zapato también el intendente de Valenzuela es el tema de la salud. Es el tema de la salud pública. Tanto las salitas que pertenecen al distrito como los 2 hospitales provinciales hoy no están funcionando como corresponde y los vecinos se quejan mucho. Yo tuve un evento y lo manifesté por esta vía la semana pasada con lo que es el UPA de Coronado o el ILIA, digamos, como tiene el nombre nuevo, sí, con mi nieta, y la verdad que la atención fue espectacular. O sea que en ese marco yo tengo que salir a aclarar que la atención fue de primera. Fue una emergencia, pero vale rescatarla, digamos. Por eso te dije las salitas y los hospitales, porque el UPA lo han reinaugurado hace poco tiempo, el ILIA, y sabemos que está atendiendo bien. Tránsito que eligió el masismo en función o la estrategia que eligió en función de estas elecciones, digamos, en donde quizás no puso todas las fichas en lo que tiene que ver con el peronismo en su conjunto, y sí ir con un poco de peronismo, un poco de otro y un poco de... ¿Es el correcto? ¿Es la estrategia correcta? Yo creo que para esta elección legislativa es lo correcto. Hay gente que es afín al peronismo, nosotros somos peronistas, quizás algunos en lo personal nos hubiese gustado más estar más cerca del peronismo, pero me parece que la estrategia que ha planteado Sergio y junto con Margarita todo ha sido correcta. Hay mucha gente que no es peronista, que está desilusionada también con el peronismo que gobernó durante años y que encuentra en un país un espacio amplio, un espacio donde hay de todos los sectores, un espacio que tiene propuesta, que tiene equipos, que los muestra, que hoy nosotros, en vez de... Esta campaña fue realmente una campaña con mucho contenido desde un país. Nosotros estamos en campaña constantemente con Alerta Buenos Aires por la inseguridad, con el plan de Bajemos los Precios, con propuestas en lo social.
y realmente creo que sí, que ha sido el camino correcto el que ha elegido Sergio. De hecho, vos tendrás conocimiento que muchos sectores vinculados al kirchnerismo, tanto sectores vinculados al kirchnerismo como quizás algunos sectores de Cambiemos, también los ponen a ustedes en un lugar de oportunistas, digamos, electoralmente. De hecho, hasta el propio gobierno la vez pasada en la Cámara de Diputados sacó unos mails, que hizo público algunos mails. Digamos, ¿qué grado de oportunismo ustedes tienen, si es que lo tienen, en función de la política, digamos? O sea, ¿se los culpó o no? ¿O se habló de que ustedes acompañaban al gobierno mucho? No sé cómo será en el terreno local, digamos, ¿no? Es que me parece que hemos funcionado en lo local como ha funcionado en la Cámara de Diputados el Frente Renovador, y en lo local también, es más, en lo local yo digo siempre que Valenzuela ha tenido la suerte de encontrarse con un Consejo Deliberante muy coherente. Ni siquiera los concejales del Frente para la Victoria le han puesto palos en la rueda. Y lo mismo ha hecho Sergio en la Cámara. O sea, las cosas que consideramos que eran beneficiosas para los vecinos, nosotros por supuesto que no le íbamos a poner palos en la rueda, las acompañábamos, y en lo que considerábamos que no correspondía, no los acompañamos, como fue la rendición de cuentas. O sea, el primer año, después de un gobierno de 24 años, nosotros le facilitamos las herramientas al intendente para que pueda trabajar, y cuando llegó la rendición de cuentas considerábamos que había cuestiones que no estaban claras y no pudo aprobar la rendición de cuentas. Lo mismo ha hecho Sergio Massa y los diputados de un país hoy en la Cámara. Ha llegado un presidente después de 12 años, se lo ha acompañado a buscar inversiones, a que el país pueda salir adelante, se han aportado proyectos para distintas cuestiones, y cuando llegó el momento de que este gobierno encaró para otro lado, vino con promesas de campaña que no cumplió y salió hacia otro lado, y la sociedad empezó a demandar, el Loki y Sergio a la cabeza se pusieron del lado de la gente. Lo que pasa es que si el gobierno intenta llamar oportunismo a que Sergio Massa ponga en la agenda las necesidades de la gente, y bueno, que nos llamen oportunistas a todos, porque nosotros hacemos exactamente lo mismo en el Consejo Deliberante. ¿Cómo crees que va a ser la situación en 3 de febrero, digamos, ¿no? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esta elección en 3 de febrero? Digamos, un 3 de febrero que se ha mostrado sin lugar a duda de una manera muy particular. Esta última semana estuvo la presencia del presidente, estuvo la gobernadora, estuvo Máximo Kirchner. De hecho, el mismísimo Massa va a recorrer el Ejército de los Andes. Digo, ¿qué mirada tenés de ese distrito, que tampoco uno deja de ver presencia del propio curtismo dentro de esa maraña, digamos, de gente que es un distrito muy particular, ¿no? Y porque creo que el 3 de febrero, al venir de una historia de 24 años, de un intendente como Curto, que hoy sigue en el centro de la escena, porque sabemos que es quien conduce el espacio hoy de Unidad Ciudadana. ¿Eso a quién le conviene? Y a nosotros nos conviene, me parece. ¿A ustedes nomás? ¿Al gobierno? No, al gobierno de Cambiemos también, porque realmente el peronismo en el distrito necesita una renovación. Nosotros tenemos buen diálogo con todos, y si el peronismo, Unidad Ciudadana, se sigue recostando sobre la conducción de Hugo Curto, a quien respeto, no tengo nada para decir, pero me parece que ya está, que es una etapa pasada y que hay que renovar el peronismo en el distrito, y que tenemos que trabajar entre todos para poder renovarlo realmente. Pero bueno, al venir de esta historia, a seguir Curto en el escenario político, y al tener un intendente de Cambiemos como Valenzuela, que es un intendente que tiene una gran exposición mediática, que es una persona de los medios, que se desenvuelve bien, y que de alguna manera en Cambiemos lo tienen como al intendente estrella de lo que es la primera sección electoral o de la provincia. Por supuesto que 3 de febrero se pone en un lugar particular y especial para lo que es la política de la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que va a ser un termómetro el 3 de febrero? Creo que va a ser un termómetro, creo que va a ser una elección bastante reñida, que va a ser una elección en la que está abierta. Martín, te agradezco mucho tu presencia aquí. Bueno, ya te digo lo mismo que le digo a la gente que viene por estos días a este programa. Todavía falta mucho hasta octubre, sí. O sea que seguramente nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Te agradezco.
Nosotros anduvimos por San Martín, ahí el que estuvo presente fue el intendente de ese lugar, estoy hablando de Gabriel Catopodis, junto con el padre Pepe, ahí vemos las imágenes, inauguraron una parte de lo que tiene que ver con ese tren blanco. Ese tren blanco era el lugar, el espacio en donde muchas personas que en eso antiguamente había un tren que iba de José León Suárez, iban todos los cartoneros y lo traían su laburo que realizaban en el centro y dejaban en ese lugar a sus hijos, ¿no? Por eso se llamó Tren Blanco. La verdad que inauguró o modernizó o puso lo que tenía que poner en su lugar, digamos, porque es un lugar que sigue sirviendo para que mucha gente que va a laburar afuera deje a sus hijos, pero en condiciones dignas, ¿no? Estuvo ahí Gabriel Catopodis y ¿saben qué? Acompañado de Buca, el primer candidato a diputado por la Fuerza de Cumplir, de Randazzo, ¿no? Hablamos con él. Veamos un resumen de esa jornada del día sábado anterior. Intendente, ¿cuáles son las diferencias entre un municipio del conurbano y un municipio del interior de la provincia? Bueno, claramente quizás la inmensidad de la cantidad de población, las desigualdades en el conurbano a veces se profundizan más, tiene que ver con diferencia en la densidad habitacional y de alguna manera el abordaje de la solución de esas problemáticas requiere una atención mucho más fuerte cuando uno es intendente de una ciudad como San Martín. Yo lo veo permanentemente en Gabriel Catopodis, en la gestión del día a día. Recién le preguntaba cuántos niños hay aproximadamente aquí en este barrio que necesitan de un centro de estas características. Son más de 3.000 niños. Bueno, eso significa que desde el Estado tiene que haber una gran presencia para poder construir este tipo de centros que brindan una atención integral. Este centro realmente tiene un valor que es muy difícil de medir. Tiene que ver con la salud, con la educación, con la recreación, con poder darle la oportunidad a los padres que se puedan ir a trabajar tranquilos, de que los niños están muy cuidados. Así que la verdad que bueno, me pone muy feliz poder estar aquí acompañando a Gabriel en este día. En la recorrida lo vi muy sorprendido y hasta conmovido por momentos cuando veía a los niños y demás, ¿no? Y sí, porque aparte me cuentan la historia de cómo nace este lugar hace ya unos cuantos años, cuando el Tren Blanco se iba para Capital con los papás de los niños que quedaban aquí al cuidado de mamás que se organizaron para poder cubrir esa situación. Y luego que ese galpón que veíamos en el video se haya transformado en este lugar hermoso que tiene todo lo que tiene que tener para brindarle la mejor atención de calidad a los niños del barrio, la verdad que a mí me pone feliz cuando veo que desde el municipio se toman decisiones y se hacen inversiones que tienen que ver con generar alegría en los niños, con generar felicidad en las familias. Para mí eso es lo más importante y de eso se trata la gestión y de eso se trata la política, poder transformar la vida de la gente. Estamos en plena campaña electoral. Al randacismo en principio los números no le dan de la mejor manera. ¿Qué expectativa tiene usted y si realmente cree que es así? Nosotros tenemos la mejor de las expectativas. La verdad es que para nosotros esto no es una carrera de velocidad, es una maratón, una carrera de resistencia. Lo nuestro no es un proyecto de corto plazo, es un proyecto de largo plazo. Y junto a Gabriel Catopodis y un montón de dirigentes de la provincia de Buenos Aires acompañamos a Florencio Randazzo en un proceso que tiene que ver con volver a ser una alternativa de gobierno en la provincia y en la nación en los próximos años. Hoy la situación es muy difícil. Realmente al trabajador se le hace muy difícil llegar a fin de mes. Los sectores más pobres realmente tienen muchos problemas y muchas dificultades para poder lograr alimentarse, que es lo mínimo que una familia puede necesitar. Las industrias la están pasando muy mal, el comercio está realmente muy complicado, con lo cual creo que es necesario poner
un freno al gobierno de Macri y fundamentalmente a reorientar el rumbo que ha tomado la Argentina en los últimos años. ¿Es necesario que se unifique el peronismo después de estas elecciones de medio término? Después veremos. Primero está esta elección que es legislativa, que es muy importante que nosotros podamos ser una opción competitiva y luego veremos cómo seguiremos. El gobierno de Morón ya inauguró el nuevo destacamento policial en la Plaza Cataño, en el Palomar. Serán 8 los que estarán instalados en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras las 24 horas. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, ahí veíamos unas imágenes que tienen que ver con la fuerza de Randazzo, un Randazzo que en apariencia, o al menos lo que muestran las encuestas, no se percibe que crezca demasiado. Y esto vaya a saber a quién beneficia. Algunos manifiestan desde la oposición más intransigente, qué sé yo, aliada al kirchnerismo, que va a beneficiar al gobierno. El gobierno, sin embargo, se mantiene ajeno a esta disputa que se dio dentro del ámbito del peronismo. Pero bueno, un Buca que recorrió la zona de San Martín, quizás la zona más periférica, la más marginada, pero que en principio un Catopodis se muestra con intenciones ciertas y serias de querer brindarle mayores beneficios a esa zona que, bueno, decíamos, bastante olvidada por momento. También el randacismo va a tener protagonismo en la localidad de Hurlingham, un Hurlingham que tiene a su máximo o a su intendente con las miras puestas más que nada en la gestión. Aparece poco, quizás por esta misma situación que planteábamos, ¿no? Un Juan Zabaleta que adhiere a la candidatura de Randazzo, pero que no se muestra demasiado. Y de Hurlingham me acompaña en esta ocasión otro de los candidatos que tiene Cambiemos. Estoy hablando de Lucas Delfino, el hombre del Ministerio del Interior. ¿Sos del Ministerio del Interior? Antes que nada, buenas noches, gracias por venir, Lucas. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está eso, digamos? En paralelo, sos también funcionario del... Sí, soy funcionario desde diciembre del 2015, por pedido ya hace mucho tiempo que formo parte del equipo del actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y en estos 2 años, 1 año y medio, mi rol fue de subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, dentro del Ministerio del Interior, coordinando y articulando, y ahora, por pedido de la gobernadora y por una gran vocación propia, la idea es acompañar lo que venimos haciendo en Hurlingham, venimos haciendo un trabajo ya hace muchos años y tratar de marcar una alternativa que realmente es de Hurlingham, representa a los vecinos, estando muy orgullosos de cada uno del primero al último de nuestra lista y acompañando a María Eugenia, que bueno, creo que es lo más importante. Te preguntaba fuera de piso, o fuera de cámara, ¿era necesario, digamos, porque me parece que un rol dentro del ámbito del Ministerio del Interior te genera un laburo más que interesante, digamos? ¿Por qué uno decide meterse a un lugar como Hurlingham, que si bien es un municipio y demás, tenés que dedicarle un esfuerzo, digamos, en particular, que, digo, estando cómodo en un lado, ¿por qué decidís lo otro, no? Bueno, justamente porque hay una vocación. Yo, Hurlingham, mi familia vive hace más de 100 años, es una familia fundadora del municipio. Hace 9 meses tuve una hija, y realmente quiero seguir viviendo ahí, y mi vocación política primero pasa por mi casa, que es Hurlingham. La verdad, asumí con mucho orgullo, responsabilidad, la función en el Ministerio del Interior, pero mi gran vocación política es por gobernar
mi municipio, por gobernar Hurlingham y poder transformarlo. Y después ver de acá a 8 años cómo seguimos o lo que sucede. Hoy, esta elección del 2017 va a ser la antesala del 19 y nosotros, más allá de que podemos aportar al Consejo Deliberante 4 o 5 concejales más, lo más importante es que va a marcar que hay un espacio mayoritario de vecinos en Hurlingham que quieren algo diferente, como lo hicieron en el 2015. En el 2015 yo fui candidato a intendente con 30 años y sacamos casi 30 puntos. Quedamos a 5 o 6 puntos cuando nos decían que era imposible. Bueno, creemos que hay que consolidar ese camino y hay que apoyar a María Eugenia, porque la lucha que ella está llevando adelante contra las mafias, contra los poderes enquistados en la provincia de Buenos Aires, necesita poner el cuerpo en cada uno de los distritos y que la apoyemos para que se ratifique el camino en la provincia. Vos ves que hay distintas miradas acerca de la realidad, digamos, mientras algunos, digamos, más vinculados o quizás más, los que más simpatizan con el gobierno manifiestan que están en un pleno proceso de cambio y que esto lleva su tiempo y que los beneficios van a llegar. Por otro lado, hay otros sectores que se ven, o al menos lo que manifiestan, bastante perjudicados. Dicen que, qué sé yo, se cierran comercio, algunas pymes que no le va del todo bien, algunos sectores vinculados al trabajo que han perdido su laburo, digamos. ¿Cuál es la verdadera realidad o cuál es la mirada que ustedes tienen en función de esto que se manifiesta, bueno, que uno lo ve en lo cotidiano, ¿no? Primero, muy importante marcar que nosotros cambiamos ficción por realidad. Hoy tenés un INDEC, nosotros aceptamos los datos, que muchos de ellos nos duelen, porque la verdad la situación todavía es difícil y creemos que de la verdad se puede construir un camino diferente. Recordemos que vinimos durante muchos años, que nos decían que teníamos más pobres que Alemania, que la inseguridad era una sensación. Está bien, pero los pobres, digamos, han aumentado en función de lo que había la otra gestión a esta, digamos, más allá de que la realidad, digamos, es cierto que había pobres antes, pero ahora todos los datos, digamos, no solo del INDEC, sino de algunas entidades que no tienen vínculo ni con la oposición, ni mucho menos, también marcan crecimiento en la pobreza. Digo, este mes ya se marca una reducción en los porcentajes menor a lo que heredamos. Es un número altísimo que la Argentina no lo debe tener. En los últimos 10 meses se generaron 170.000 puestos de trabajo. En el mes de mayo se generaron 42.000 puestos de trabajo. ¿La situación es fácil? No, la situación es difícil. Nosotros estamos convencidos de que iniciamos un proceso de que va a recuperar la normalidad de la Argentina, de que debemos poner el hombro entre todos para salir adelante. La inflación está bajando, como te decía, gobernamos con la verdad arriba de la mesa y la situación en el conurbano todavía es muy delicada, pero nosotros esta situación social muy difícil la estamos acompañando y nuestro principal objetivo es la reducción de la pobreza y ahí nos van a tener que medir al momento de terminar nuestra gestión, si se redujo drásticamente la pobreza o no, y ahí debemos ser juzgados. Ahora estamos en el medio del río, en el medio del cruce, nosotros estamos convencidos de que todavía es un momento difícil, pero que ya pudimos sentar las bases para pensar una Argentina diferente. Los mismos que hoy plantean las grandes respuestas o tienen las soluciones a todos son los que gobernaron 12 años, los que dejaron el 30% de pobreza, los que generaron 700% de inflación, los que generaron una burbuja absoluta en una Argentina completamente distorsionada, y hay que ver cuál es la situación hoy de Venezuela y Santa Cruz para ver a dónde. Pero ¿por qué esa comparación? Digamos, ¿por qué se llega a esa comparación con Venezuela? Eso es lo que yo por ahí no estoy tan de acuerdo, digamos. ¿Por qué hay esa intención permanente, constante de decir, bueno, no somos Venezuela? Yo creo que estamos a años luz de ser Venezuela, digamos. Pero bueno, eso es una mirada personal. Pero ustedes, ¿por qué siempre insisten en esa comparación? Fíjate el cómplice silencio de toda la clase dirigente kirchnerista en repudiar el régimen de Maduro en este momento, donde en las últimas 48 horas murieron 6 periodistas, y te vas a dar cuenta, había una clase dirigente que lo tenía como un modelo de gobierno. Nosotros estamos en las antípodas de eso. No, bueno, pero yo decía el término de la comparación, digo, porque si no, a ver, cuando uno plantea lo que plantea, o al menos lo que insinúa, es en función de los datos de la realidad, digamos. Los datos de la realidad, más allá de cualquier cosa, no muestran una situación cómoda. Uno plantea, o al menos lo que plantean ustedes, que si hacia futuro eso se va a mejorar, es probable, digamos, pero puede ser que no. Lo concreto, ¿qué expectativas tienen en función de estas elecciones de medio término? Porque también está la situación que plantean en función de no volver al pasado, de cómo es, o sea, pero las encuestas también marcan una realidad que quizás
Ahí es donde yo no entiendo mucho. No se condice con lo que al menos muestran, ¿no? O sea, las encuestas hoy no le dan primero a Cambiemos, a eso voy. Recordemos las encuestas que teníamos en abril, mayo, junio del 2015. Si le dábamos importancia, hoy Daniel Scioli era presidente y hoy Aníbal Fernández era gobernador. Digo, las encuestas hay que saber leerlas, pero no hay que volverse loco. Yo creo que la mayor cantidad de los bonaerenses quieren vivir en una provincia gobernada por María Eugenia Vidal, donde se está haciendo el plan de infraestructura más grande de la historia, donde ves en todos los municipios, en los 135 municipios, obras muy importantes de infraestructura, donde vemos cómo avanza la cloaca y el agua después de años y años de pobreza. Ayer estuve recorriendo con el ministro Frigerio la ampliación de la planta de Hurlingham, donde en junio del año que viene se va a terminar, inversión 700 millones de pesos. Hurlingham 2015, heredamos 40% de cloacas, 30% de agua. Después de 12 años que se llenaron la boca hablando de las obras, y la verdad, ¿impactan electoralmente? No lo sabemos, pero son las obras que hay que hacer. Lo mismo con los créditos hipotecarios. Ayer en Hurlingham, Roberto, un vecino de Villa Tesey, me llama y me dice, Lucas, estoy feliz. Me dice, pasate de tomar un mate. Paso ayer a la tarde, me dice, hace 15 años que alquilo, hace 10 años que trato de buscar un crédito hipotecario, ayer me lo dieron en 20 minutos. Tiene una fiambrería en el centro de Villa Tesey. Hay algo que está cambiando y la gente quiere seguir acompañando esa esperanza de que hay un futuro en Argentina diferente. Ya hay un sector que gobernó 12 años y quedó claro lo que puede hacer. Lo que nosotros decimos es que la gente que realmente quiere vivir en esa Argentina diferente, que nos acompañe, porque esta elección va a ser muy importante para marcar eso. Delfino, ¿les cuesta mucho a Cambiemos en los lugares en donde no es gobierno llegar a tener una lista uniforme o quizás un laburo de unidad en conjunto? Digo, porque bueno, por ahí en los casos puntuales de la zona oeste, en Ituzaingó, si bien hubo una especie de lista de unidad, siguen los resquemores. En el caso de Hurlingham hay 2 listas, digamos. ¿Por qué no se logra si se quiere, una unidad como se dio en esta PASO, que no es PASO, ¿no? También. Bueno, hay una herramienta que es las PASO, que es importante y está buena utilizarla. Digo, después la discusión de fondo. Sí, por eso yo también de acuerdo que está de bueno. Pero lo que pasa es que no se dio, digamos. Ya que tenés la herramienta, está bueno utilizarla. Cuando hay algunas diferencias o cuando nosotros consideramos, como es el caso de Hurlingham, que nuestra lista expresa claramente los valores y la visión que tiene Cambiemos. Después Cambiemos es frentista por naturaleza, donde hay peronistas, radicales, de centro. Entonces es natural que se generen tensiones en los distritos y más cuando todavía no se gobiernan. Y creo que está muy bueno que los que terminen definiendo quiénes son los que mejor los representan sean los vecinos. Entonces no, me parece, después hay otra discusión de fondo si debe haber paso o no. Claro. Que para por eso. No, ahí te preguntaba esto en función de lo que manifestaba la semana pasada Fernández en este programa, en donde decía que habían primado los egoísmos en vez de una lista de consenso, digamos, y él manifestaba también su mucho tiempo dentro de Hurlingham, digamos, poniendo en tela de juicio tu temporalidad en ese distrito, ¿no? Ya hace más de 5 años que nosotros estamos caminando el distrito y reitero que los que tienen que ratificar no son los vecinos. Digo, después lo que plantee uno u otro dirigente creo que queda en el pequeño círculo de la discusión política y acá lo importante es quién representa este sentimiento de cambio o justamente el espacio de la gobernadora María Eugenia Vidal en Hurlingham. La última, quizás Hurlingham es un claro ejemplo de lo que está en discusión, ¿no? Porque está bien marcado, Cambiemos por la parte de ustedes, Zabaleta, digamos, por lo que tiene que ver con Randazzo, y por otro lado, una Acuña que fue en otrora intendente y hoy pretende revalidar. Quizás es el bueno, también, tal cual. Pero planteaba el hecho de Acuña, que quizás es una especie del Cristina Kirchner dentro de lo que es ese distrito, ¿no? Yo creo que en general la gente nunca vota por el pasado, nunca vota para atrás. Y Acuña gobernó 15 años Hurlingham y dejó un distrito completamente desmantelado. Lamentablemente la continuidad de Zabaleta fue más continuidad que cambio.
y más allá de algunos cambios estéticos en un marco donde todos los municipios tienen muchos recursos por parte del gobierno nacional y provincial, vemos en Hurlingham los mismos problemas. Está bien, pero también el gobierno provincial, a veces, acá estamos en San Martín y el intendente se queja de manera permanente de que hay diferencias en cuanto a las partidas según los municipios, Mirá, digamos, de qué color son. A mí me tocó recorrer la obra del Zanjón del otro lado de Márquez con el propio Catopodis y la subsecretaria de Hábitat, Marina Clemensewicz. Solamente el Ministerio del Interior, para lo que tiene que ver para la urbanización, la Cárcova y el Zanjón, le bajamos 400 millones de pesos en fondos para urbanizar esos barrios. ¿Vos pensás que antes sucedía eso en un gobierno opositor a un municipio? Era imposible. Digo, que se quejen es parte de los intendentes que siempre tienen muchas necesidades y realmente son la primera barrera de cara a los vecinos y siempre van a plantear muchas necesidades y estamos en un proceso electoral. Lo que yo te digo, y con conocimiento, porque muchas de esas obras me toca articularlas a mí, es que se bajaron más recursos que nunca en la historia de los municipios a todos, propios y opositores. En el caso de Hurlingham, combate Pavón, las obras de cloaca y agua, 150 millones de pesos extra para bacheo, para las plazas y para la sala de primeros auxilios. Bueno, fondo de infraestructura para túneles. La verdad que se han bajado muchísimos recursos. Al margen, ¿cómo te llevas con Sabatella? ¿Con Sabatella o con Zabaleta? Con Zabaleta, mira. No, a ver, no tengo un diálogo ni una relación, nos hemos visto circunstancialmente y creo que tenemos dos visiones antagónicas de la política. Lucas, te agradezco mucho tu presencia acá y bueno, mucha suerte. Después de las pasos seguramente nos volveremos a ver porque todavía queda octubre. Muchas gracias, un gusto. Nosotros, sí, enseguida va a estar Sabatella, el hombre de Morón. Pero antes estuvimos en 3 de febrero, el que estuvo ahí fue Máximo Kirchner, digamos, en una visita, digamos, que tuvo más nada que ver con un encuentro con la gente de su partido. Escuchen un extracto de lo que el hombre manifestaba la semana pasada ahí en la avenida San Martín y en pleno centro de Caseros. Creo que la primera prueba que tenemos por delante de cara al 13 de agosto es caminar cada calle del país, de la provincia de Buenos Aires, el 3 de febrero, para ir a hablar con la gente, para ir a decirle que esto no es en contra de nadie, sino a favor de todos. Que estos 2 o 3 meses la van a caretear, como la caretean siempre en las elecciones. Piensan que somos giles y que van a poder volver a mentirnos. Yo los quiero atentos. Los quiero con la fuerza, que no los quiebren. Los van a bombardear 3 meses seguidos desde los medios de comunicación para quebrarlos, para decir que son todos iguales. Y ya sabemos que no son todos iguales. Gracias a Dios, en Argentina, más allá de los 12 años y sus características, aprendimos que se puede gobernar de otra manera. Estos dirigentes que llegan, que dicen que van a cambiar todo y después no cambian nada, que no sabían lo que era, que estaba todo fundido. Imagínense si el 26 de enero del 2003, en un país defolteado con 25% de desocupación, quien asumió como presidente hubiera dicho: mirá la pesada herencia que tengo, no puedo hacer nada y voy a definir todo para los más poderosos. Pero sin embargo, con unos escuálidos 22% de los votos, con el 25% de desocupación, con un default del 100%, con un país quebrado en su autoestima, se puso al hombro a su patria, se puso al hombro a su país, y esto es lo que tienen que hacer ustedes todos: ponerse al hombro a su vecino, a su familia, a su barrio. Bueno, ahí se veía un Máximo Kirchner que bastante eufórico, bastante contento y bastante amable con la mayoría de la gente. Se sacó bastantes fotos también, ¿no? Muchas. Y tuvo palabras de elogio para uno de los presentes, ni más ni menos que el intendente, el otrora intendente de 3 de febrero, Hugo Marcurto, que estaba en la primera fila. Y agradeció el hombre, ¿no? Y fue muy claro en lo que tiene que ver con la mirada que tiene el kirchnerismo en función del gobierno, tanto nacional como provincial. Me acompaña en este bloque el hombre de Morón, Hernán Sabatella, y quizás, buenas noches, gracias por venir. Y quizás la pregunta que a uno se le ocurre en primera instancia es... el kirchnerismo,
¿Qué grado de crecimiento va a tener, digamos, de aquí en adelante, o qué grado de situación con la gente común, digamos, de apoyo y de lo que tiene que ver ni más ni menos con de aquí para adelante en función de lo que quiere la gente, ¿no? Digamos. Claramente Unidad Ciudadana, esta nueva propuesta electoral, esta construcción colectiva, que lo que busca es justamente representar al vecino o la vecina de carne y hueso, al vecino y vecina que está sufriendo las consecuencias de este modelo de país, de Macri, de Vidal y de Taliaferro en Morón, donde claramente hay un desinterés por lo que le pasa al vecino y son políticas que todos los días empeoran la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Digo, tarifazo, la pérdida de poder adquisitivo del salario, cómo se disparó el dólar en estos días, que antes eran temas de la tapa de los diarios y hoy hay una cobertura que impide que estos temas estén en la agenda pública, pero son lo que le pasa al vecino todos los días, ¿no? Estamos recorriendo todas las pymes de Morón, trabajando, charlando con los comerciantes de todos los barrios de nuestro distrito, y la realidad es una, ¿no? Que bajan las ventas, aumentan los alquileres, aumenta el tarifazo. Ya estaba en una pyme, por ejemplo, metalúrgica, que de 900.000 unidades que producía por año pasó a 500.000, de 37 empleados bajó a 26, y ya de luz y gas 100.000 pesos más de incremento mensualmente. O sea, la verdad que es unas políticas de gobierno del macrismo que está destruyendo el aparato productivo nacional, está destruyendo. Morón tiene una fuerte impronta de pymes, más de 1.000 industrias, más de 13.000 comercios, y están cerrando las persianas, bajando las persianas todos los días, industrias, comercios. Nosotros hace 2 semanas votamos una emergencia productiva y comercial, que darle un beneficio tributario a esas pymes, a esos comercios que sostienen el empleo, que hacen un esfuerzo para sobrevivir, que son los que generan el 80% de la fuente de trabajo de Morón. Y entramos en el día de hoy que Taliaferro vetó esa ordenanza. La verdad que no solamente desconoce la voluntad de los representantes de los vecinos y vecinas, sino también que no le importa nada la realidad del comerciante, del industrial de Morón. Ese veto, la verdad que nos preocupa mucho, porque da muestra de un gobierno que no escucha y que gobierna de espalda a la comunidad, ¿no? Hernán, Taliaferro se queja mucho acerca de la oposición que ustedes hacen, que es bastante, lo que él manifiesta, digamos, bastante intransigente, digamos, y que es una oposición que no construye. ¿Qué tan cierto es esto? En principio, esta emergencia productiva y comercial era una herramienta que iba a implementar el intendente. O sea, el año pasado también, por ejemplo, votamos una ordenanza que fue una propuesta de nuestro bloque, de Frente a la Victoria, Unidad Ciudadana, que era la creación de un fondo de fortalecimiento institucional, que se aprobó. El intendente no quería aprobarlo, logramos aprobarlo, y es una herramienta que tiene el intendente para darle recursos a los clubes e instituciones. Le mejoramos el presupuesto del intendente. Una propuesta son los subsidios que hoy entrega el intendente a los clubes e instituciones de Morón, de Fomento, Centros Jubilados. Fue una herramienta que creó y votó nuestro bloque en el Consejo Deliberante. Le aumentamos la tasa a los grandes grupos económicos, a los bancos, a los bingos, a los shopping, y con esos recursos se creó un fondo para que el intendente implemente esas políticas públicas. Así que la verdad nosotros hemos votado el presupuesto, porque creíamos que respetaba en términos generales la distribución de los recursos. Después claramente se subejecuta y se incumple esa pauta. Por eso hemos rechazado la rendición de cuentas del 2016, porque por ejemplo subejecutó la partida en seguridad. De 3.300 millones de pesos tuvo el municipio en total de los recursos, solamente 66 millones se invirtieron en seguridad sobre un presupuesto del área de seguridad de 146 millones. O sea, se gastó menos de la mitad de lo presupuestado y solamente el 2% del presupuesto total, cuando era la principal demanda del vecino. A ver, ¿y dónde Morón fue? Es el principal distrito de secuestro extorsivo del país, el tercero en robo de autos y el tercero en robo en general. La verdad que la situación es cada vez más crítica, más alarmante. ¿Pero eso qué pasó? ¿En esta gestión o venía ya de la gestión anterior? Claramente, la seguridad es una problemática que venimos atravesando hace años, pero el incremento en la inseguridad que se ha dado en este año y medio y la falta de inversión en recursos públicos en política de seguridad se dio durante la gestión de Taliaferro, claramente. Y la falta de diálogo con la comunidad, con los foros de seguridad, con las instituciones. Es un gobierno que no escucha, que no dialoga. El intendente anda con unos autos de custodia, no camina a la calle. No. Pero sin embargo, en lo que hace a la seguridad o inseguridad, es donde más ha mostrado, al menos, Taliaferro, un laburo. De hecho, patrulleros, un montón de cuestiones. La visita de Ritondo es de manera. Bueno, yo te estoy planteando lo que uno. Dato objetivo. Se invirtió menos recursos de seguridad que en el último año de nuestra gestión, en el 2015. Se invirtió 1 millón menos, un dato objetivo, está en los expedientes, en la rendición de cuentas. Se invirtió 1 millón menos, Taliaferro invirtió 1 millón menos en materia de seguridad que el intendente Lucas Gui en el 2015. Y encima hubo 42% de inflación en el medio, o sea, fue mucho menos la inversión, solamente el 2% del presupuesto, no se instaló una sola cámara en Morón de seguridad. Taliaferro en la campaña
como Macri, esas campañas engañosas, dijeron que no puso una sola cámara en Morón, una sola cámara no puso en Morón, solamente puso algunas garitas que tenían que haberla puesto en el 2016, eran 8 garitas, solamente instalaron 3 y cada garita $165.000, vale más una garita en la plaza que la casa que está enfrente. ¿Sabés qué? Te escuchaba y cuesta demasiado ser periodista en estos tiempos. Digo, ¿por qué? Digo, cuesta porque recién venimos a escuchar a Delfino que nos mostraba una realidad. No, está bien, pero vos lo escuchaste también, ¿no es cierto? Vos lo escuchaste. Sí. Vos escuchás una parte y ahora te escucho a vos, digamos. Y no solo eso, sino, digo, cuesta ser periodista y cuesta también ser televidente, digamos, porque ¿cómo hace el hombre común, digamos, para diferenciar estas situaciones o al menos sacar una conclusión de esta, en donde uno muestra una realidad y el otro te manifiesta otra, o al menos contada, ¿no? Más allá de los datos, ¿no? ¿Cómo hace, digamos, el tipo común, digo, ¿no? La realidad, el vecino está mirando, es el que no puede pagar la luz, el que no puede pagar el gas, el que no puede pagar el agua, el que tiene un problema en el comercio, el que un familiar perdió el empleo, el que a un familiar jubilado le sacaban los remedios, el que a un familiar discapacitado le sacaban la pensión. Yo no le estoy contando nada que no viven todos los días cada vecino en los distintos barrios de Morón, porque estas políticas de ajuste, estas políticas insensibles han afectado a los sectores medios, a los trabajadores, a los profesionales, a los sectores populares. Digo, ha afectado, cuando va un vecino de Morón y no hay insumos en el hospital municipal, no importa de qué barrio es, el insumo no está y la falta de atención en el centro de atención primaria de salud está. Es una realidad objetiva, digo. Después podemos discutir, faltaba mucho, faltó muchísimo en nuestra gestión, cosas para corregir, muchísimas segura, cosas para mejorar, seguro. Digo, uno asume la responsabilidad de los errores que ha cometido. Lo que había un rumbo de ciudad en el caso de Morón, había un plan de desarrollo estratégico, había una planificación de la ciudad a mediano y largo plazo. Hoy no hay nada de todo eso, digo. Cuestiones que el vecino tenía un espacio para ser protagonista, tenía los consejos asesores, las unidades de gestión comunitaria, el presupuesto participativo. Hoy en lo formal está, pero están vacías de contenido y no hay un espacio donde el vecino participe. Ugartemendi la vez pasada en este programa manifestaban, porque nosotros le preguntábamos acerca de que mucha obra pública que había heredado Morón tenía que ver con la gestión anterior, ¿no es cierto? Y él manifestaba que no, o sea, que si bien era cierto esto que estaba programado, el dinero de esa obra pública no se había destinado a eso. Que hay de cierto en eso y que no, digamos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo no claro, que el dinero no, o sea, que si bien estaba la obra, el dinero no se había ido, no había sido destinado. La obra estaba porque se invirtió el dinero, digo, la obra estaba porque el dinero se aplicó en esa obra. Te digo, por ejemplo, obras estructurales que nosotros habíamos avanzado fuertemente, obras hidráulicas. Que hoy el gobierno venía en función del túnel de Palomar, digamos, bueno, que había sido una iniciativa, sí, digamos. Y casi, te digo, estaba el 80% del túnel construido. Esta gestión hay que reconocerlo, hay que felicitarlo, porque parte de la obligación que tiene, continuó la obra, pero el 20% que faltaba, que no es que se paró, sino que hubo cambio de gobierno, se avanzó hasta el último día de nuestra gestión, después quedó el 20% de la obra para continuar y la continuaron. Que también ahí igual, hablando con los vecinos de la zona de Palomar, el desastre que hicieron cómo diseñaron las calles, hoy es complicadísimo el tránsito en esa zona de Palomar. Sí, lo conozco, digo, no sé por qué. La verdad, el diseño que hizo Ugartemendi, justamente el responsable del área de planificación, un desastre. Lo que hicieron, y te lo dicen todos los comerciantes, los vecinos de ahí, es un desastre cómo rediseñaron las calles y cuando fue la apertura del túnel, el caos que fue Palomar y sigue siendo hoy, porque no pensaron el diseño de las calles más allá de la inauguración del túnel. Por eso digo, la obra es una parte importante. Después tenés que rediseñar la ciudad, tenés que planificar. Digo, la verdad que lo que vimos hoy, por ejemplo, hace unos días estuvo la gobernadora inaugurando una obra, la de la cuenca Boquerón. La de Boquerón. Y no dicen la verdad, no dicen que la obra se paralizó cuando ellos asumieron. La obra estuvo hasta el día de diciembre, hay que preguntar a los vecinos, no se queden con mi palabra. Hasta el día de diciembre estuvo la obra en ejecución, también, te diría un 80% de la obra ejecutada. La continuaron después de un año, pero casi 6 meses parada la obra. La paralizaron ellos para después decir que la obra estaba paralizada. Es una cosa ya perversa también. Lo mismo hicieron con otras obras, y hay muchísimas que no la continuaron. Te puedo hablar de la Escuela Nueva en Castelar, te puedo hablar del Centro de Formación Laboral en pleno centro de Morón, que falta mínima la instalación de gas y cosas menores, y está parada hace 1 año y medio, como el Jardín 11-13 en Morón Sur, escuelas en Palomar, la 32 en Morón Sur. Obras quedaron paralizadas por este gobierno, que seguramente eso no lo cuentan como obras que han dejado de ejecutar desde que asumió Taliaferro Morón. Pero ¿qué grado de responsabilidad tuvieron ustedes, digamos, ya sea desde el kirchnerismo, desde los lugares simpatizantes al otro gobierno? ¿Qué grado de responsabilidad han tenido para dejar, o sea, que la opción sea un gobierno como el de Macri, digamos, o Taliaferro Morón, o las distintas variables, ¿no? Seguramente hemos cometido errores, cuestiones que, como te decía antes me hagas esta pregunta, que hay que mejorar, hay que corregir.
Pero hoy digo, apostemos al futuro, discutamos el futuro. Hoy estamos en un presente difícil, complejo para Argentina, para los moronenses. Y lo que estamos planteando en Unidad Ciudadana es cómo podemos volver a tener futuro, volver a tener una expectativa de un futuro mejor. Que no que nuestros hijos tengan que dejar la universidad como está pasando ahora, o porque le sacan el progresar, o porque tienen que ir a trabajar y tiene que aportar económicamente a la familia y no puede ir a estudiar. O porque no puede pagarse el colectivo, o no puede pagarse los libros. Y discutamos esa cuestión de futuro. Nosotros aprendimos los errores, no hay duda. La gente también a veces tiene interés de cambiar por una cuestión capaz que también de los años de gestión, eso también capaz va agotando y la gente apuesta a un cambio. Pero la verdad hoy estamos discutiendo el presente, estamos discutiendo el futuro y eso que queremos discutir Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana en Morón, por ejemplo, es una propuesta muy diversa, muy plural. Tenemos, por ejemplo, representantes que vienen del radicalismo. Todos en Morón tienen una valoración histórica muy fuerte de García Silva, el último intendente radical. Bueno, yo tengo el honor de que Rodolfo, su hijo, Rodolfo García Silva, sea parte de la lista nuestra de Unidad Ciudadana. Como tenemos también otras expresiones, Mariano Albizu Villegas, el hijo del primer intendente peronista de Morón, también es parte de nuestra propuesta, como compañeros que vienen de otras expresiones sociales, comunitarias. Digo, Unidad Ciudadana es eso, es la expresión de algo nuevo que viene a sumar, ampliar, a construir una mirada de futuro con distintos sectores. Digo, la verdad que es una alegría enorme tener esa dentro de Unidad Ciudadana, sectores que capaz que antes no estábamos caminando junto al distrito y hoy estamos. Digo, la verdad tener a García Silva, a Albizu Villegas, que sean parte de nuestra propuesta electoral, nos llena de alegría y de orgullo, y creo que al vecino de Morón también le da la muestra de que es una propuesta superadora, más amplia, que viene a dialogar con todos los sectores de la sociedad. Delfino recién decía, la gente no vota para atrás, digamos, y está claro en las palabras a qué se refería. En el caso de Morón, ¿vos crees que va a pasar eso también? La gente apuesta al futuro, pero eso no significa que, Unidad Ciudadana expresa por su historia, por esto que te decía, la diversidad que tiene y por los 16 años de gobierno que hemos tenido en Morón, que hemos transformado la ciudad, con errores, con defectos, pero con una fuerte política de transparencia, de ética pública, con fuerte política de inclusión, con transformaciones urbanísticas que nunca Morón había tenido, del Hospital Nuevo, las obras hidráulicas, la Cuenca Boquerón, French Ascuena, San Juan Martín en Castelar, Santa Catalina, Leodor Quintana, infinidad de, más de 1000 asfaltos, recuperación de espacios públicos, nuevos espacios públicos verdes, puedo hablar de Goria, el Parque Lineal en Gaona, que también quiso destruir el gobierno de Taliaferro para hacer un negocio con el Metrobús, un montón de intervenciones que hemos transformado la ciudad, la reserva natural, las cloacas, el asfalto, hemos duplicado la cantidad de infraestructura en materia de asfalto, de cloaca, de agua corriente. Faltó mucho, faltó muchísimo. Hemos creado una policía local, una nueva policía, una nueva fuerza de seguridad, hemos hecho la nueva central de policía en Aedo, un montón de cuestiones que se hicieron, pero faltó muchísimo. Y lo que apostamos y planteamos al vecino, vayamos por lo que falta, corrigiendo, mejorando y con una propuesta más amplia que es Unidad Ciudadana. Que te decía, tenemos sectores que vienen de distintas historias, distintas tradiciones. Eso es Unidad Ciudadana. Nosotros apostamos al futuro, apostamos a seguir transformando la ciudad de Morón, ponerle un freno a estas políticas que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos, el tarifazo, estas políticas insensibles, como es el veto a la emergencia productiva y comercial, que no quiere tenderle una mano al comercio barrio, a la industria pyme. La verdad que lo queremos transformar esa realidad y lo vamos a hacer con Unidad Ciudadana, con el conjunto de los vecinos y vecinas, volviendo a ser protagonistas de la realidad de su ciudad. Hernán, te agradezco mucho tu presencia acá y bueno, nada, nos estaremos viendo. Es largo el camino. Totalmente. Gracias a vos por el espacio. Por favor. Nosotros vamos a una pausa y enseguida ya volvemos con más aciertos y errores. Nos fuimos, nos dice el director que no nos queda más tiempo. Muy ajustado todo, espero que hayan, no sé si disfrutado, pero al menos esclarecido algo de la
tan general confusión que nos generan diariamente todos los medios, entre ellos nosotros. La idea no es esa, pero bueno, hacemos lo que podemos. Queríamos irnos, pero no sin antes mostrarles que estuvo María Elena Núñez en San Martín con 2 funciones que albergaron a casi 8.000 espectadores. Ahí ven las imágenes, algo muy bueno. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para mostrarle en detalle, por eso queríamos irnos con estas imágenes. Han sido muy amables por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene con más aciertos y errores.